El pastor de mi iglesia violó a mi mejor amigo durante su infancia. Reddit, ¿cuál es el secreto más inquietante que has descubierto sobre alguien cercano a ti? Las 24 horas anteriores a la muerte de mi padre, cáncer de pulmón en estadio 4, estuvo en urgencias y luego en la UCI y no pudimos estar con él debido a las normas COVID del hospital. Mi madre, mi hermana y yo le habíamos enviado mensajes de texto y le habíamos llamado durante todo el día sin obtener respuesta. Mi madre incluso llamó al hospital y habló con una de las enfermeras de la UCI, que le dijo que estaba despierto y se comunicaba bien. Falleció muy rápidamente a las 3:30 de la mañana siguiente. Nos permitieron estar junto a su cama, pero para entonces ya no estaba consciente, así que nos despedimos de él y se fue. Esa misma mañana, mientras mi madre dormía, llamé a los servicios de cremación para programar la recogida de su cuerpo en el hospital y revisé su bolsa de pertenencias que el hospital nos había devuelto. Su teléfono estaba allí y quise leer todos nuestros mensajes y consolarme con las últimas palabras que le dirigí. Abrí su teléfono y todos nuestros mensajes no habían sido leídos, ni los míos ni los de mi madre y mi hermana. Me pareció muy raro, pero pensé que debía de estar sufriendo tanto que no tenía fuerzas. Empecé a buscar en sus aplicaciones y vi una aplicación de chat de la que había oído hablar vagamente. No recuerdo el nombre, pero en esencia funciona como WhatsApp. Abrí la aplicación y vi un único contacto con nombre de mujer. Empecé a leer y me di cuenta de que mi padre había estado chateando con esta chica cada hora durante las últimas 24 horas y hasta donde yo podía desplazarme. La llamaba princesa y le decía que la quería, y ella le decía que tenía miedo por él y quería saber qué pasaba, por qué estaba en urgencias, etc. Me desplacé hacia atrás lo suficiente como para saber que se trataba de alguien con quien estaba teniendo, como mínimo, una aventura emocional. Mi dolor fue completamente secuestrado por el dolor y la ira y una semana más tarde localicé a la chica y hablé con ella, a través de DM, y descubrí que tenía 19 años. Ella tenía 17 cuando se conocieron. Él era su conductor de autobús del instituto y me dijo que llevaban saliendo casi 2 años. Mi padre tenía 66 años cuando murió y salía con alguien más joven que sus nietos, alguien con quien eligió pasar sus últimos momentos y despedirse por última vez. Espero que le hiciera feliz, pero seguro que es un secreto de mierda con el que vivir el resto de mi vida. Un secreto que ensombrecerá para siempre toda mi relación con mi padre sin que pueda hablar con él de ello. Es el único secreto que desearía no haber descubierto nunca. Mi bisabuela estuvo casada con 3 personas diferentes al mismo tiempo. Los hombres pertenecían a distintas ramas del ejército, ella cobraba el sueldo de los 3 a la vez. Una noche, cuando era niño, oí a mis padres tener una discusión explosiva en su dormitorio, que de repente se quedó en silencio, la puerta estaba cerrada y con llave. Me enteré por una llamada telefónica de mi madre borracha de que era porque ella intentó disparar a mi padre en la cara con una .303, pero no se disparó cuando ella apretó el gatillo, ya que no había balas. Los dos se quedaron horrorizados y se miraron fijamente. Siguen juntos. Descubrí que mi hermana robó el Rolex de $25,000 de mi padre menos de 24 horas después de su muerte. Lo descubrí cuando ella y su marido hicieron una compra frívola y me pregunté de dónde habían sacado el dinero, ya que siempre estaban arruinados y pidiendo dinero a mis padres. Empecé a sospechar y se me ocurrió que podría haber robado y vendido el Rolex. Tenía los papeles, investigué el historial de ventas y descubrí que se había vendido a una casa de empeños en la misma calle donde vive mi hermana. Fui a la casa de empeños y, tras un poco de persuasión, conseguí que me dijeran quién se lo había vendido y era mi hermana. Mi madre y yo la repudiamos. El otro día me enteré de que no fue el padre de mi vecino quien disparó y mató a mi perro sin sentido. Fue su hijo, de quien yo era muy amigo. Lo hizo a propósito. Él sabía lo mucho que ese perro significaba para mí también. También descubrí el otro día dónde vive. Ahora es un adicto a la metanfetamina,
así que dejaré que la naturaleza o la policía hagan lo suyo. Mi ex mujer, ahora ex, y yo teníamos problemas. Estaba seguro de que me engañaba. Encontré sus notas en las que calculaba y había sumado cuánto valía yo muerto. Durante años, mi madre recibió de sus padres tarjetas de cumpleaños con dinero dentro. Ella guardó las tarjetas con el dinero dentro, ahorrando para comprar un piano barra diagonal por razones sentimentales. Mi hermana, que ha robado repetidamente a familiares, encontró la colección de tarjetas barra diagonal dinero y se las llevó. Mi madre solo quiso recuperar las tarjetas cuando se dio cuenta de lo ocurrido. Mi hermana lo negó todo. Mi tío pequeño era bastante cercano a mí cuando era pequeño, al menos en las fotos, tenía unos 20 años cuando yo tenía 5, por ejemplo. Un día, cuando yo estaba en secundaria, dejó de venir por completo. Toda mi familia nos dijo a los niños que se había ido de mochilero por todo el país. En el instituto, estaba haciendo un proyecto de genealogía sobre mi abuelo, su padre, y accidentalmente encontré el nombre de mi tío en el registro de delincuentes sexuales. Descubrí que dirigía una red de prostitución y que había pasado 16 años en una prisión federal. Ahora está fuera y mi familia finge que no ha pasado nada. Yo me mantengo lejos. Me gradué en el campo de entrenamiento y me preguntaba por qué mi hermano no me hablaba. Resulta que se follaba a mi ex mientras yo estaba allí en lugar de entregar mis cartas. Supongo que la culpa se lo comió y pensó que era más sencillo mantener la mentira y no tener un hermano, hasta que un viejo amigo de mi ciudad natal me contó lo que había pasado. Mi abuelo mató a alguien a golpes. Mi padre era hijo único, pero mi abuela estuvo una vez embarazada del hermano pequeño de mi padre. Cuando estaba embarazada de 6 meses, alguien con maquinaria de construcción atropelló el coche que ella conducía y perdió el bebé. Mientras ella estaba en el hospital, mi abuelo encontró al tipo y lo mató a golpes. Por lo que sé, estuvo en la cárcel una semana antes de que lo soltaran. Al parecer, alegó demencia temporal debido a las circunstancias. Me enteré de todo esto hace unos 4 años, cuando mi hermano estaba investigando la historia familiar y le preguntó a mi abuelo al respecto. Siempre le he visto como un viejecito simpático. Mi hermano le robaba dinero a mi padre, que tenía demencia. Esto duró 1 año y luego me enteré porque el banco que tenía la hipoteca de mi padre me llamó preguntándome por qué no se había pagado en 6 meses. La cuenta bancaria de mi padre también entró en negativo por aquel entonces y cuando me enfrenté a mi hermano por ello me dijo, bueno, tengo que pagar mis facturas. Estaba a punto de tomar el control de todas las cuentas y asegurarme de que Siot volviera a la normalidad, pero mi padre acabó en el hospital y murió poco después. Mi hermano también robó parte de mi herencia. Al final, robó más de $5,000 a su padre moribundo. Así que mi abuela, que ha estado alejada de mi familia desde hace mucho tiempo por una multitud de razones, tiene esta cosa rara en la que tiene que compartir la comida con la gente. ¿Está pidiendo filete en el restaurante? Ella tiene que pedir lo mismo aunque no le guste el filete. Prueba su bebida, está muy buena. Prueba el primer bocado de pollo para decirle si está bueno. Esto siempre me ha molestado mucho porque odio compartir la comida. Un día se lo comenté a mi madre y me dijo, sí, la abuela tiene miedo de que la envenenen, por eso quiere que otros lo prueben primero. A ver si lo entiendo. ¿La abuela cree que alguien intenta envenenarla y por eso me hace probar la comida primero? Y tiene mucho sentido si lo miro en retrospectiva, porque literalmente no probaba bocado de nada de lo que pedía hasta que otra persona lo probaba primero. Gracias, abuela. En el instituto, uno de mis mejores amigos salió con su novia y la dejó. Al día siguiente, en el instituto, la chica lloraba preguntando a sus amigos qué había hecho mal. No hizo nada malo. El tipo había sido mi amigo y nunca volví a hablar con él. Encontré un álbum de recortes de mi madre y un chico que no reconocí de su época inmediatamente posterior a la universidad.
Resulta que era un novio de mucho tiempo que se suicidó cuando ella rompió con él. Mi abuelo encontró su cuerpo. Me enteré a los 20 años, al encontrar el libro /diagonal santuario dedicado a él. Cuando falleció mi abuelo descubrimos que no existía. Su nombre no figuraba en ningún registro gubernamental. Era un ciudadano normal, pagaba impuestos, tenía carnet de conducir y todo eso. Vivió una larga vida, casado con mi abuela durante más de 50 años, tuvo varios hijos y todo era normal. Hasta ahora, nadie sabe quién era realmente y por qué tenía un nombre falso. Descubrí que la razón por la que uno de mis tíos no quería volver a Corea cuando se jubiló era que no podía, temía represalias políticas si intentaba regresar. Resultó que su hermano formó parte del grupo que asesinó al presidente surcoreano en 1979 y nunca se demostró su inocencia, por lo que temía que lo detuvieran si intentaba regresar. Después de la muerte de mi marido en 2020 descubrí que había estado teniendo una aventura con una mujer de 30 años, él tenía 55, ella aparentemente abortó a su bebé, y todo lo que me dijo sobre su vida anterior era mentira, segundo matrimonio para ambos, y había estado teniendo relaciones sexuales con hombres desde que tenía 20 años. En resumen, no conocía a este hombre de nada. Llevábamos 10 años juntos y 6 casados. El chico que me acosaba en quinto y sexto curso, resulta que su padre abusaba de él y de su hermano, durante toda su infancia. Una vez dije algo en general sobre los caballos. Mi buen amigo se encogió de hombros y dijo, a mi tío lo mató un caballo. ¿Qué demonios? Resulta que el tío de mi amigo era el señor Manos de la zona de Seattle. Mi amigo estaba como oh sí, hay toda una película sobre él y todo, se llama Saw. Un pueblo llamado Enumclaw, Washington es donde sucedió. Lo busqué para ver de qué estaba hablando, ya que me sorprendió con toda la historia. La verdad es que no sé por qué alguien afirmaría algo así si no fuera cierto, pero quizás solo quería escandalizarme. Ya no nos comunicamos, debido a que cambiamos de trabajo. Mi mejor amigo me confesó que tiene un hijo fruto de una aventura a distancia en otro país. Tiene 3 hijos en Estados Unidos y está en un matrimonio tóxico. Su mujer no lo sabe. Un compañero de trabajo apareció en la portada de un periódico nacional por una vida de titulaciones fraudulentas. Afirmaba ser licenciado en Medicina y Derecho, brigadier del Ejército, en la Reserva, y director general de un importante fondo de salud. En realidad fue brigadier en la Reserva del Ejército, pero tanto ese puesto como el de director de un fondo de salud se basaron en gran medida en títulos fraudulentos y en una serie de empleos basados también en esas afirmaciones. En realidad, la única cualificación que tenía era la de auxiliar de funeraria, ni siquiera su mujer lo sabía. Los títulos fraudulentos los había obtenido cuando estaba en la Reserva del Ejército reclutando y tenía acceso a las solicitudes de puestos presentadas. Se dio de bruces con la realidad cuando solicitó un puesto en el gobierno y los encargados de la selección de personal levantaron algunas banderas. Intentó retirar la solicitud, pero no se dio cuenta de que una solicitud para un puesto gubernamental tiene el mismo peso que una declaración estatutaria y no puede retirarse. Todo se torció rápidamente y acabó en la cárcel. Era mi mejor amiga desde hacía 7 años, literalmente habíamos pasado por todo juntas. Yo me mudé fuera del estado con mi ahora marido, pero ella nos convenció a los dos de que volviéramos para estar más cerca de ella, después de un año. No teníamos ningún vínculo real con el estado que habíamos probado, así que dijimos a la mierda, volvamos, ella es básicamente de la familia. Estábamos muy contentos de volver a reunirnos. Ella venía casi todas las noches a cenar y todos nos reíamos, hablábamos y lo pasábamos genial. El mejor año de mi vida. Luego, poco a poco, empezó a intentar ponernos a mi marido y a mí en contra. Cada vez que discutíamos, como cualquier pareja, ella nos enviaba un mensaje de texto a cada uno diciéndonos cuánta razón teníamos, tratando de fomentar la animosidad entre los dos. Conmigo,
empezó a hablar de que tenía un plan B para nosotros, que si mi marido y yo no conseguíamos que funcionara, podría irme a vivir con ella y viviríamos felices juntos. Con mi marido, empezó a hablar de sus problemas de infertilidad y de cómo quería tener un hijo como él, solo necesitaba un donante de esperma. Todo esto ocurrió más o menos al mismo tiempo, y mi marido y yo comparamos los textos y nos dimos cuenta. Quería tomar su esperma y tener un hijo conmigo. Cuando se la confrontó, se negó a admitir nada y empezó a arremeter contra nosotros dos. Llegó un punto en que se presentaba sin avisar, aporreando la puerta y exigiendo un sitio en nuestra casa. Era tan aterrador e inducía al pánico que acabamos teniendo que mudarnos y cambiar nuestros números de teléfono. Supongo que es tan perturbador porque nunca había tenido una amiga como ella, solo para descubrir que ella, bueno, se preocupaba por mí, pero de una manera tan poco saludable y aterradora. Pero sí, esa es mi historia. Por cierto, mi marido y yo estamos muy bien ahora. No era muy amigo de esa persona, pero salí con ella algunas veces. El padrino de mi boda tenía otro amigo muy cercano que resultó ser un asesino en serie. Le afectó mucho. Ya tenía problemas de salud mental y esto lo llevó al límite. Ya ni siquiera puedo hablar con él. Te echo de menos. Alguien respondió, siento oír eso. Tuve una situación parecida. Un chico que iba un año detrás de mí en el instituto cometió un asesinato suicidio unos años después de que nos graduáramos. Su novia rompió con él, así que entró en la casa donde ella dormía con su nuevo novio, los mató a los dos y luego se suicidó. La primera y única vez que recuerdo que mi pueblucho salió en las noticias nacionales, mi tío del otro lado del país llamó a mi madre y le preguntó si conocíamos al chico después de ver el reportaje en la tele. Una mierda horrible. No le conocía mucho, pero había ido al baile de graduación con una de mis amigas hacía menos de 5 años. Uno de mis profesores favoritos en el instituto resultó ser un pedófilo que llevaba 5 años violando al mismo niño. Alguien respondió, el pastor de jóvenes de mi antigua iglesia estuvo violando a un conocido mío durante años y, sin querer, le causó la muerte. Conocí a este chico y al pastor de jóvenes cuando estaba en la escuela media. El chico era gay y era bastante conocido. No era miembro habitual de la iglesia, solo participaba ocasionalmente en las actividades del grupo de adolescentes. La primera vez que conocí al pastor de jóvenes, le pregunté a un amigo si era gay, me dijeron que estaba loco. Pues no lo estaba. Este hombre era querido por todos y quiero decir querido. Fue el líder de los jóvenes durante más de una década. La última vez que vi al chico, teníamos unos 16 años. Me encontré con él en una tienda. Me contó lo que había estado pasando todos estos años y que por fin tenía fuerzas para denunciarlo. Me dijo que o hacía confesar al pastor de jóvenes a la iglesia o iría a la policía. Por lo que sé, siguió adelante con esta confrontación porque a la semana siguiente, el pastor principal anunció a la iglesia que nuestro pastor de jóvenes renunciaba y se mudaba a su estado natal para ir a trabajar a la tienda de comestibles en la que solía trabajar. Sí, una maldita tienda de comestibles. Le hicieron una fiesta de despedida. Nunca volví a ver al chico, pero sé que no se hizo justicia porque el pastor de jóvenes hizo exactamente lo que dijo a la iglesia que iba a hacer. El chico entró en Barrena según me contó su primo años después, estaba deprimido y se enganchó a las drogas. Tuvo una sobredosis a los 19 años. He vivido con esto durante años y me doy patadas por no haber dicho algo también. Ahora no sé si puedo. Si alguien cree que puedo y que se hará algo, sé dónde está ahora ese pastor de jóvenes. Justo después de mi 6º aniversario, encontré en la tableta de mi marido un video de una cámara oculta que mostraba a mi sobrina de 14 años desnuda. Llamé a la policía inmediatamente. Nunca volvió a casa. Ahora está en la cárcel. En un momento me di cuenta de que no tenía ni idea de con quién estaba casada, y tenía un hijo. Suscríbete para no perderte de los próximos videos.